Queridos jóvenes universitarios de esa prestigiosa Casa Superior de Estudios, como es San Simón, un saludo a los jóvenes organizadores de esta videoconferencia, un saludo a la familia cochabambina allá presente y a todos los bolivianos y bolivianas que me están viendo. Qué importante el haber organizado esta conferencia, porque es importante lo que va a suceder en el país este y el próximo año, toda vez de que estamos hablando de las alternativas políticas para el 2019. Y no creo que solamente sean los bolivianos los que estén atentos, sino a nivel internacional. El mundo va a estar atento porque Bolivia también está en vitrina, no solamente Venezuela, no solamente Nicaragua, con todas estas últimas muertes, estos últimos asesinatos, realmente un cuadro muy lamentable para un país que quiere vivir en democracia y sobre todo en paz. Nuevamente un agradecimiento y les voy a dar cuál es mi punto de vista, mi posición en torno a estas alternativas políticas para el 2019. Y voy a comenzar diciendo que es importante hacer un cuadro de situación actual del gobierno de Evo Morales y empezamos a recordar a la población algo que ustedes ya saben. Evo Morales, este gobierno, lleva en el mando de la nación 13 años. Recuerden ustedes, en el primer mandato se aprueba una nueva constitución a través de una constituyente, hay una constitución política aprobada en forma irregular, diría yo, con sangre, primero en Sucre, luego en Cuatro Paredes, en La Paz. Sin embargo, se aprueba, donde se establece que un presidente puede ser reelecto un periodo más, después de cumplido el primero, con el argumento de haber cambiado. Imagínense ustedes, queridos jóvenes, con el argumento de cambiar el nombre de Bolivia o de República de Bolivia, se le cambia a Estado Plurinacional y este cambio es avalado por el Tribunal Constitucional de entonces. Luego de cumplir 2 periodos constitucionales, lo habilitan para otro mandato más. Y hoy, Evo Morales y su gobierno cursa el tercer mandato. Al obtener más del 50% de los votos con un órgano electoral en tela de juicio, logra 2/3 de las cámaras de senadores y diputados. Desde el órgano ejecutivo y con el control absoluto del órgano legislativo, sometió a los órganos judicial, como todos ustedes saben. Desde el legislativo se elaboran listas para someter a la votación del pueblo, donde siempre gana el ausentismo y el voto en blanco. Y los componentes del órgano electoral son también designados por los legisladores oficialistas. Con estos breves antecedentes que eran importantes recordarles, que yo estoy seguro que ya saben todos los bolivianos y bolivianas, quiero referirme a temas importantes como son el económico, el político y social. Estos temas son permanentemente esgrimidos con medias verdades por el gobierno de Evo Morales. Estos años, como nunca en nuestra historia, fueron de gran bonanza. ¿Gracias a qué? Gracias a los precios de las materias primas, sobre todo minerales, petróleo y gas. ¿Y por qué no decirlo? Narcotráfico, algo que todos ustedes saben. Pero acordemos que la nueva ley de hidrocarburos promulgada por el otrora, que en paz descanse, Ormando Vaca Diez, dio mayor participación al Estado boliviano, aprovechando infraestructura, campos desarrollados, gasoductos y mercados consolidados, trabajados y logrados en gobiernos anteriores.
El único esfuerzo de este régimen fue recibir el dinero y malgastarlo. E inclusive modificaron la ley de hidrocarburos, ablandándola con diferentes decretos, como los gastos recuperables, por ejemplo, motivo probablemente de otra charla. En vez de comprar desarrollo, invirtieron en obras sin ningún beneficio, donde, por ejemplo, construyeron estadios donde ni toda la población llena ni la cuarta parte de ese estadio. Lo mismo hicieron la construcción de aeropuertos donde los empleados de ese aeropuerto son en mayor cantidad que los mismos pasajeros. De más está mencionarlas. Más bien se impuso la mega corrupción que ustedes conocen, con varios temas. En lo político, este régimen nos muestra su tendencia al totalitarismo. Su intento de prorroguismo fue consultado por un referéndum que ustedes conocen, un referéndum que ha rechazado la modificación de la Constitución Política del Estado y, por tanto, la postulación de Evo Morales a un cuarto mandato, conocido como el 21F, fecha del referéndum consultivo. Sin embargo, mediante argucias se pretende desconocer el mandato popular apoyándose en una sentencia del anterior Tribunal Constitucional masista, totalmente sometido al gobierno, que dice, y por encima de nuestra Constitución, que la reelección indefinida es un derecho humano. Solo les falta decir que ser dictador es también un derecho humano. Este régimen también se caracteriza por la persecución sañuda a todo el que piense diferente, judicializándolo, rebuscando asuntos o lo que fuese necesario con tal de tenerlos callados o lejos de nuestras fronteras, tratando de asesinar el prestigio de ellos. Claro, salvo aquellos funcionales al régimen, quienes tienen cierta tolerancia, mientras no manifiesten sus pensamientos en contra del MAS. Mientras, por el otro lado, oficialistas corruptos que cometen delitos y atrocidades cientos de veces más grandes están protegidos por el régimen. La excesiva politización de todas las actividades y discurso oficialista, el presidente Evo concurre inclusive a las entregas de baños públicos en los pueblos, desplazando a las autoridades que tienen la potestad para esto, es decir, a las autoridades locales. El discurso de Evo y del gobierno busca una permanente confrontación con los estigmas de derechas e izquierdas, hoy probablemente anegadas al pasado, pero sin embargo interpretan como de izquierda a los buenos y están con Evo, y los de derecha los malos y están en su contra. Discursos que van de la mano de apoyo a Maduro o al presidente de Nicaragua, donde esos pueblos, y sobre todo el de Venezuela, se muere de hambre. A Cuba, sinónimo del pueblo esclavizado y silenciado a nombre de una liberación. O Siria, cuando no importa lo que pasó, que se asesine a su pueblo con gases letales. Y lo anecdótico es cuando Evo Morales busca un enemigo al que atacar. Permanentemente el imperio norteamericano, mientras se rinde al chino, aceptando cualquier condicionante mientras lleguen capitales no controlados desde ese país. En lo social, el control ejercitado mediante los llamados movimientos sociales que influyeron miedo a la población, hasta que fueron superados por las famosas redes sociales, donde todos ustedes jóvenes siempre están participando. Pero el régimen ha comenzado a incursionar con fuerza a su favor, inclusive con jóvenes a sueldo llamados guerreros digitales. La reciente aprobación de AGETIC,
que significa Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional, controla no solo los datos personales de cada individuo, de cada uno de ustedes, sino que además puede modificarlos a su antojo, además de intervenir sus comunicaciones telefónicas, en redes. Adiós, para mí, digo yo, adiós a la privacidad e inviolabilidad. Y para el colmo funcionará como dependencia ¿de quién? Del Ministerio de la Presidencia. Salud y educación, que son pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, han sido abandonados, priorizando gastos en aeropuertos como los que he manifestado, con más empleados que pasajeros, en zonas netamente cocaleras, un gigantesco palacio, todo lujo, museos personales, aviones, helicópteros, para vanagloria del mandamás. Estas apreciaciones, aunque en un cuadro muy resumido, era muy importante para el siguiente análisis que vamos a hacer, queridos jóvenes, querida familia cochambina. En primer lugar, el régimen tanteará electoralizar el ambiente prematuramente. El debate entre corrientes de izquierda y derecha, siendo la derecha culpable de todos los males, buscando que el individuo escoja su esquina, o con nosotros o contra nosotros. Este debate es totalmente absurdo, por inconsistente. Va a sentar presencia en todo el territorio con participación en el papel protagónico, donde se puedan entregar obras, por más insignificantes que sean, instando a convocar a la población y aprovechar con su discurso a su favor en una campaña permanente. Va a eliminar cualquier posible contrincante, a su estilo, mediante la judicialización, buscando o inventando cualquier resquicio para frenar cualquier intención opositora. Y va también a hacer uso de los opositores funcionales al régimen. Va a comprar mediante prebendas aquellos que considere necesarios, algunos opositores que están siempre traficando de partido en partido. Va a premiar a cuadros quemados por corrupción u otros delitos, alejándolos con cargos de representación en el extranjero, así como ya le estaba buscando a Nardi Suxo un cargo en la CIDH, pese a que el gobierno no cree en la CIDH, la está insultando, siempre la está rebajando de posición. Sin embargo, está mandando gente a representarlos y a embajadas y a consulados. Aprobado a GETIC, intenta el voto electrónico y además controlarlo. Desechado el voto electrónico en la mayoría de los países donde ha sido implementado. Estas son solo algunas de las acciones que pretenderá poner en ejecución mientras continúa en su inconstitucional postulación. Existe en el país una falsa percepción, impuesta también por el régimen. La creencia de que el debate se producirá entre dos corrientes: el neoliberalismo y el neopopulismo. Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad. Se opone a que intervenga en el funcionamiento de la economía, es decir, el Estado no puede intervenir en la economía, mantiene a raya todas las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas, favorece las privatizaciones de empresas y servicios bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. Es partidario de la reducción del gasto social, la libre competencia y debilitar y desintegrar los sindicatos. En nuestro país, si bien ha existido gobiernos con rasgos neoliberales, en estricto apego a esta ideología, han estado lejos del apelativo que el régimen Morales les quiere asignar. El neopopulismo, de derecha,
de la década de los 80, porque vamos a hablar del neopopulismo de derecha y el neopopulismo de izquierda. El neopopulismo, estamos hablando de derecha, de la década de los 80 y de los 90, este tipo de populismo, se aplicaba políticas económicas neoliberales que iban de acuerdo a las recomendaciones del consenso de Washington y sobre todo del Fondo Monetario Internacional. En cambio, el populismo de izquierda puede ser diferenciado del primero por su discurso político, por el rechazo a la política económica y desea mantener un modelo endógeno. Y de acuerdo a su inclinación política, este populismo puede ser autoritario o democrático. El populismo autoritario promueve independencia nacional de las esferas de influencia de países como Estados Unidos y otros países. Promueve la igualdad social, mientras que el populismo democrático, este tipo de populismo, tiene un giro más modernizador y pragmático en sus políticas de reforma estructural, pero sigue siendo eminentemente nacionalista y respeta toda la institucionalidad. Ahora, cuando hemos hablado de neopopulismo, de izquierda, de derecha, hemos hablado de neoliberalismo, que el gobierno siempre dice estos son unos neoliberales. ¿Cómo lo clasificamos al régimen de Evo Morales? Un neopopulismo que, como diría Carlos Salvador, apoyado en ideologías de izquierda, un tanto anticuadas conceptualmente, pero reactualizadas en su vertiente latinoamericana, aunque en la práctica se inclina más al populismo de derecha de Berlusconi, con palacios de lujo, aviones, es decir, todos los lujos excéntricos para el gobernante, mientras el pueblo vive de promesas y discursos de contenido coercitivo. O están conmigo o están en mi contra. Es absolutamente caudillista, con pensamiento de izquierda, prestado de la época de los 70. Y diría yo, con 3 rasgos que lo caracterizan. Primero, siendo de izquierda, curiosamente apoya casi todos los regímenes teocráticos o fundamentalistas del Oriente Medio, aunque sean de extrema derecha, siempre y cuando se opongan al imperialismo yanqui. Segundo, si bien el neopopulismo centra su guerra contra la comunicación para considerarla altamente competidora, han encontrado la forma ideal y en vez de reemplazarla, procedieron a comprar medios. Tienen cualquier cantidad de radios, medios de comunicación, canales de televisión, periódicos, y colocan en manos de sus obsecuentes al régimen. Y los pocos restantes que quedan los someten mediante el millonario presupuesto de propaganda gubernamental. Es decir, si no dices lo que te digo, lo que les decimos, no tienen propaganda, no tienen publicidad. Finalmente, la extrema politización e ideologización. Aunque se llene la boca de lo contrario, pero está demostrado en sus discursos y actos cargados de contenido ideológico. Como ocurre en estos regímenes, el caudillo tiene grandes dificultades para resolver, ¿qué cosa? El problema de la sucesión, porque se creen insustituibles, se tornan irreemplazables a su criterio y a quienes se sirven de su poder, a quienes están beneficiándose con las diferentes pegas, necesitando para ello imponer a cualquier costo, violentando o reinterpretando la Constitución para promover la elección indefinida, lo cual está marcando tendencia inequívoca al autoritarismo. El mecanismo ha sido ya utilizado al imponer Cortes Supremas que no son más que oficinas jurídicas del gobierno y paralelamente atacar discursivamente a todos los opositores, llamándolos golpistas neoliberales. Entrando al tema específico, toda vez por el tiempo que nos dan, porque luego seguramente vamos a ir a algunas preguntas interesantes que ustedes puedan tener,
Pero entrando al tema específico que nos asigna esta conferencia de tendencias alternativas políticas para las próximas elecciones, el debate no será de izquierda contra derecha y menos neoliberales versus neopopulistas, como quiere el gobierno. A mi juicio, el debate se concentrará en democracia versus dictadura. Y en caso de ganar la democracia, entendida como el ejercer las libertades sociales y los derechos ciudadanos, como por ejemplo el respeto al referéndum del 21F, porque de lo contrario sería absurdo hablar de democracia cuando se quiere desconocer la participación social del soberano y el resultado de su voluntad en las urnas. Entonces, para analizar las alternativas políticas para el 2019, la primera pregunta será: ¿se respetará el resultado del referéndum del 21 de febrero? Si la respuesta es no, con la ilegal repostulación de Evo Morales no será necesario conocer el resultado final. ¿Por qué? Porque serán pues unas elecciones de este régimen autoritario como se caracteriza porque quienes se encuentran cerca al poder o se benefician del poder, hablamos de los mismos órganos, legislativo, judicial, electoral, quienes responden ante el caudillo y no a la ciudadanía, estando bien con su jefe, pueden pasar por alto los ordenamientos legales y abusarán del poder en la medida de la posición que ocupen. Y un ejemplo claro para todo el pueblo boliviano fue el del Tribunal Constitucional y su sentencia referida a la repostulación como un derecho humano. Y Evo, por su autoritarismo, responde solo ante sí mismo, ejerce el poder arbitrariamente y poco responsable. De esa forma, no cabe la menor duda que utilizará al órgano electoral como ya lo hizo en el pasado y logrará controlar los 2/3 del órgano legislativo, ya sea directamente o mediante legisladores electos por otra fuerza política, obviamente, que no sea la suya. Porque rápidamente, como ocurre en el presente, juran lealtad al gobierno con tal de tener algunas pegas o algunas dádivas. Pero yo les quiero decir, en este caso, que Evo Morales insista en la violación de la Constitución Política del Estado, quienes se presenten en una contienda electoral tal serán únicamente funcionales y estarán avalando la implantación de una verdadera dictadura concebida como un régimen político en el que una sola persona gobierna, con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Si hoy lo hace, ordena cumplan su voluntad trazando el actual régimen. Siendo este el recorrido por el que transcurrirá el país, vemos el peligro inminente de seguir la huella del que otrora fue uno de los países más ricos de Sudamérica, Venezuela, cuyo pueblo está hoy sumido en la desesperación y el hambre. Esa tendencia en la que estuvieron países tan ricos como Argentina, Brasil y otros, como Ecuador, Nicaragua, con el llamado socialismo del siglo XXI, felizmente pudieron desligarse de esa tendencia algunos, como Argentina, Brasil, Ecuador, y otros en proceso de hacerlo, como Nicaragua, que estamos viendo estas semanas de tantos muertos, está costando grandes sacrificios a su pueblo, la que viven hoy los venezolanos con un país que van quedando en la miseria. Es una señal de alarma para que entre todos tomemos los recaudos correspondientes. Ahora, si la respuesta es sí,
se respetará la constitución política del Estado. Se dieron cuenta que pues, no pueden, bajo ningún aspecto, cambiar la constitución porque 6 personas del tribunal lo han avalado, un tribunal masista. Entonces vamos a estar, como decía, frente a 2 situaciones. Y esto es bien importante. Quiero decirles, la primera, cada uno de los que en Bolivia se creen, o más bien creen ser candidatos, van a haber seguramente muchos de ellos que van a dispersar el voto, cuando según los sondeos ninguno de los encuestados el mes pasado llega al 15% de apoyo. Y el pueblo consultado ve necesario un verdadero cambio encima del 60%. Esa posibilidad naturalmente de dispersión de los votos es una de las cartas la que va a jugar el oficialismo, el gobierno. Y les digo yo, queridos bolivianos, queridos jóvenes, no es el momento de jugar a la inclinación ideológica de cada tendencia, más bien es momento de analizar cómo actuarán las fuerzas que se consideren opositoras a la corrupción, al narcotráfico, al prebendalismo, a la persecución política y otras lacras que caracterizan al régimen. La segunda alternativa, y la más deseable, y a la cual yo me inscribo, demostrando la madurez política para la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho, las tendencias en aceptación del clamor de la mayoría del pueblo boliviano expresado el 21 de febrero y las diferentes encuestas puedan unirse buscando una candidatura común a todas, encontrándola en base a una especie de primaria. Y como el gobierno obviamente no le interesa una primaria con la participación de su órgano electoral, eso no lo va a permitir jamás seguramente, se debe buscar una alternativa, como usar, por ejemplo, sondeos y encuestas honestas e imparciales de empresas internacionales como por ejemplo la Gallup Internacional, haciendo caso a la gente, obedeciendo al soberano. No podemos perder de vista la reacción popular despertada en el momento que se abuse tanto del poder como se trate de vulnerar su voluntad expresada en la mayoría mediante el voto, puede dar lugar a insurrecciones de imprevisibles consecuencias. Queridos jóvenes, para terminar esta conferencia, quiero compartir una preocupación con todos ustedes y todos los bolivianos que escucharán mi participación en esta Casa Superior de Estudios. Otra alternativa que estoy seguro está rondando en la cabeza de los gobernantes, en la desesperación del caudillo cocalero, a la opción que se unan entre toda la oposición y que va a perder las elecciones y obviamente va a haber un control sobre el órgano electoral, tengan un plan C o tal vez un plan D. Pero lo más importante, el tema de fondo es que vivamos en democracia, que es el mejor sistema, que se respeten los derechos humanos, el derecho de cada uno de los bolivianos y bolivianas, y no tengamos que estar más los que pensamos diferente, los que estamos en una posición política diferente, no tengamos que estar fuera del país, obligados. Y claro, nos indican de terroristas, nos indican de corruptos, porque ese es el modelo empleado por Venezuela y todos los del grupo del siglo XXI o los países del ALBA. Es decir, van criminalizando a la oposición, van asesinando el prestigio para que la gente dude. Manfred hacía tantas obras en Cochabamba, bueno, hay que atacarlo con esa su fortaleza. Hablaremos de corrupción, sin embargo, jamás van a poder encontrar absolutamente un tema de corrupción
porque una persona que está haciendo carrera política y quiere ser presidente, pues tiene que actuar con esa lógica transparente y de servicio a un pueblo, y no de servicio al pueblo. Felizmente, como ustedes me conocen, yo he estado muchos años en la alcaldía, 4 veces. No digo que sea fácil ganar una elección, pero es más difícil mantenerse. Y yo me he mantenido porque he sido reelecto por ustedes en 4 oportunidades. Y eso obviamente dice mucho no solamente de la autoridad, sino de un pueblo consciente y consecuente con su autoridad. Yo creo que es importante, hoy más que nunca, que Bolivia siga viviendo en democracia, que en Bolivia se respeten las leyes, que en Bolivia se respete sobre todo la ley de leyes, que es la Constitución Política del Estado. Yo estaré siempre dispuesto a servir a mi país, a servir a mi Cochabamba. En caso de darse esta alternativa, yo creo que todos debemos volver al país. Necesitamos un poder judicial que realmente no mantenga en la indefensión a quienes quieren realmente que se haga justicia. Yo lamento mucho que hoy tengamos un gobierno que no permite una oposición. En cualquier país del mundo donde se hable de democracia, pues si hay democracia tiene que haber oficialismo y oposición. Ese es el balance de una democracia. Yo les agradezco, queridos jóvenes, y sobre todo a esta hermosa universidad de invitarme. Estoy dispuesto a participar en cualquier tema que ustedes tengan. Espero que lo que yo he podido manifestar, es decir, mi criterio, sirva para poder ayudar y recuperar nuestra democracia. Y todos los políticos tenemos que estar dispuestos a escuchar al pueblo, a quien nos debemos, porque el poder es el pueblo. Y si el pueblo va por una vía, todos nos pondremos por detrás con la única intención, con el único deseo de seguir viviendo en democracia, en paz, con expectativas importantes, no solamente para estas, sino para las próximas generaciones. Un país que le dé oportunidades a sus hijos de trabajo, de vivir con su familia, de poder de evitar ese éxodo que se da hacia otros países en busca de trabajo, como se ha visto hacia Argentina, hacia España, hacia Estados Unidos. Yo creo que ha llegado el momento de poder decir Bolivia es un gran país, un país bendecido con tantos recursos naturales, y podemos quedarnos allá, podemos vivir, pero con democracia y no con este tipo de gobiernos que dicen este afuera, este se queda adentro y el otro se queda dentro de la cárcel. Hace lo que le viene en gana y lamentablemente utiliza a los administradores, en este caso de justicia, para que respondan a sus caprichos. Y si no, pregúntenle al ex magistrado Gualberto Cusi o al abogado León, es decir, los ha destrozado. Realmente es una situación que no se debe ver en un país donde hay leyes, donde hay democracia, donde se respetan y donde hay independencia de poderes, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Hemos visto otros países como no han tenido reparo el poder judicial cumpliendo sus obligaciones como administradores de justicia en hacer justicia, y si tienen que meter a la cárcel a un presidente, ahí está Lula en la cárcel. Ahí están vicepresidentes que por mentir que tenían un título y no lo tienen el título, han tenido que renunciar. Sin embargo, eso no pasa en el país. En el país se ve atrocidades, megacorrupción, como el fondo indígena, que se manejan en dineros en cuentas privadas, se ha visto el manejo del Banco de la Unión por tanta gente, se ha visto temas como, lamentablemente, yo he visto últimamente lo que ha ocurrido en la UPEA, en una universidad, en los jóvenes, donde se ha asesinado a un joven y, bueno, presentan a un subteniente y dicen, él es el culpable, es el que disparó, el gobierno no quería, la policía no quería, por favor. Ese es un tema de gobierno, es una responsabilidad exactamente de la cabeza del gobierno, no es el subteniente ni el otro, porque ese cumple órdenes desde arriba, hay una cadena de mando y eso es lo que ha pasado. Y esas cosas tienen que terminarse, no más muertes, respeto a los derechos humanos, respeto a la vida. Y solo lo vamos a lograr si nos unimos
en esta alternativa y podemos todos juntos recuperar la democracia y el Estado de Derecho. Queridos jóvenes, muchísimas gracias.